la materia mediciones. Una materia muy importante, ya que en el área automotriz debemos de realizar muchísimas mediciones para poder realizar diagnósticos eficaces. Cada herramienta de medición que nosotros utilizaremos son las más básicas y fundamentales para poder realizar diagnósticos electrónicos automotrices en el sistema OBD2. Pero muy en particular, en el mercado existe una alta gama de instrumentos de medición que son utilizados, pero que no se les saca el mayor provecho a esas herramientas de medición. Vale destacar que nosotros aquí en Tu Mecánico Personal somos fieles a nuestra premisa de que para tener un centro de diagnóstico especializado no es necesario invertir miles de dólares para poder así tener equipos de alta gama para poder realizar diagnósticos. Más bien, con instrumentos básicos muy económicos nosotros podemos realizar diagnósticos electrónicos eficaces. Solo debemos de sacarle el mayor provecho a esos instrumentos de medición. Es por eso que acá vamos a los que no tengan acceso a adquirir esos equipos de medición, nosotros los iremos a fabricar, enseñaremos cómo fabricarlos, pero no a fabricarlos de una manera artesanal, sino de una manera profesional. Cuando fabriquemos una herramienta de diagnóstico, de medición, pues haremos un diagrama eléctrico y trataremos de hacer esa fabricación de la manera más profesional, lo más parecido a una que se pueda adquirir al comprar. También vamos a realizar todo tipo de equipos de medición, tanto mediciones de presión, puede ser en medición de presión de combustible. También vamos a realizar centros, bancos de pruebas de computadora. Vamos a realizar herramientas simples como medidores de punta lógica, el que está de moda, el Power Pro, donde se inyecta voltaje a los sensores. Nosotros acá también los vamos a fabricar de una manera profesional. Vamos a hacer pruebas o equipos de pruebas de sensores, de actuadores, etc. Y a las que son básicas y que debemos comprar, vamos a sacarle el mayor provecho. Pues como el escáner automotriz es una herramienta que se puede conseguir, que se puede comprar, que no podemos fabricarla, la vamos a comprar, pero vamos a comprar uno básico o uno que posea, como ya hemos visto, las funciones OBD2, y le vamos a sacar el mayor provecho. Y veremos cómo no es necesario tener un escáner de alta gama porque podemos realizar esos diagnósticos con un escáner sencillo. En este caso en particular, que es nuestra primera clase de medición, vamos a hablar sobre el multímetro digital. ¿Qué recomendaciones debemos tener para adquirir un multímetro digital? La primera recomendación y la más básica sería que cuando ustedes adquieran un multímetro, lo primero que deben de comprar, si no tienen un multímetro, adquiéranlo. Si no tienen un escáner y un multímetro, comiencen comprando el multímetro, porque el multímetro, como verán en este programa de capacitación donde se especializarán, es muy utilizado y tenemos que realizar múltiples mediciones en todos los autos OBD2, ¿correcto? Entonces, recomendaciones: adquirir un multímetro. Su nombre, tester o multímetro, no voltímetro, como escucho que dicen por allí, ya que es multímetro porque posee múltiples funciones. Correcto, que ese multímetro que ustedes adquieran sea un multímetro, puede ser muy económico, puede ser muy costoso, como los hay de alta gama que poseen incluso el osciloscopio, pero con un multímetro sencillo pueden realizar todo tipo de mediciones. Lo único que deben de tener en cuenta son dos factores. El primero, que ese multímetro que ustedes adquieran sea un multímetro automotriz, ya que para realizar mediciones a los autos vamos a necesitar, o lo más conveniente es que ese multímetro sea automotriz. ¿Por qué? Porque nos va a tener o nos va a permitir, o ese multímetro va a tener una alta capacidad de reacción para todos esos cambios de voltaje que nosotros vamos a estar observando. También deben tomar en cuenta que ese multímetro, aparte de ser automotriz, cuando ustedes los adquieran, debe ver que ellos tienen una denominación CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4. Este es una norma universal, un reglamento mundial que es la categoría de seguridad de los multímetros automotrices. Obviamente, un multímetro CAT 1 tendrá menos categoría que uno CAT 4.
¿correcto? Este en particular es CAT 2 y CAT 3. Es muy recomendable, les recomiendo que compren uno si no lo tienen de esa gama. Si ustedes poseen un multímetro automotriz CAT 1, igual les va a servir para realizar mediciones automotrices. Como les explico, esta es la categoría de seguridad de multímetro, que les va a garantizar que ustedes puedan realizar mediciones automotrices sin ningún tipo de inconveniente y siempre con una muy buena seguridad. ¿Por qué? Porque si ustedes compran un multímetro automotriz, van a observar que en su rango de operaciones van a tener múltiples funciones. Por eso es que es importante que al multímetro nosotros le saquemos el mayor provecho, que utilicemos todas las funciones. Cuando nosotros sabemos utilizar cada una de las funciones del multímetro, nosotros vamos a tener un gran aliado y el más eficaz aliado a la hora de realizar diagnósticos automotrices. Estamos comenzando nuestra capacitación y por eso vamos a utilizar, a medida que vaya avanzando la capacitación, vamos a aprender a utilizar todo el rango de operaciones del multímetro, ¿correcto? Estamos viendo el sensor TPS en particular, vamos a realizar las mediciones al sensor TPS y por ende vamos a utilizar las funciones básicas que vamos a utilizar para poder medir el sensor TPS. En este caso, mediciones de voltaje y mediciones de integridad de los cableados. Ahora bien, es muy importante saber utilizar todas las funciones, ya que un multímetro no se utiliza solo para medir voltaje. Las personas que no saben utilizar el multímetro están perdiendo un gran aliado a la hora de realizar diagnóstico, porque el multímetro, si ustedes ven toda esta alta gama, toda esta gran cantidad de funciones que posee, nos va a permitir medir temperaturas, frecuencias, diodos, voltaje en corriente directa, alterna, etc. Una gran cantidad de mediciones que podemos realizar y que vamos a aprender a realizarlas acá. Entonces, como recomendación para adquirir un multímetro, si no lo tienen, adquiera lo que sea automotriz y que sea de la categoría 2, 3. Lo ideal, 2 y 3. La máxima categoría hasta ahora que yo he visto al menos es CAT 4. ¿Correcto? Pero cualquiera puede servir. Básicamente tomen en cuenta estas consideraciones al adquirir un multímetro digital. Ahora bien, para efectos de la clase que viene, vamos a utilizar el multímetro en dos funciones básicas, que es medir la integridad de los cables y medir los voltajes y las tierras de ese sensor en particular que estamos viendo ahora, que es el sensor TPS, pero que es aplicable a todos los demás sensores y actuadores que vamos a realizar, porque son mediciones básicas, mediciones de voltaje. Ahora bien, para el multímetro es muy fácil de utilizar, al menos en la función de voltaje. Los que no sepan utilizarlo verán que todo multímetro digital o multímetro va a traer dos cables, que son dos pinzas de medición y que vienen identificadas con un cable rojo y un cable negro. Específicamente, el cable rojo es el que nosotros deberíamos utilizar para medir los voltajes positivos y el cable negro lo utilizaríamos para medir las tierras. También tiene varios orificios que es donde nosotros vamos a colocar estas pinzas de medición. Obviamente aquí vamos a tener de voltaje, también vamos a tener de amperaje, etcétera, y nosotros las vamos a utilizar según lo que vayamos a medir. En este caso, como vamos a medir voltaje, pues vamos a colocar la pinza roja en donde me indique voltaje y la pinza negra en donde me va a indicar tierra. Sencillo medir. Si nosotros queremos medir un voltaje de un sensor, por decirles algo, vamos a colocar la pinza negra en el borde negativo de la batería y vamos a tocar con el cable rojo, con la pinza roja, el cableado que nosotros queremos constatar o medir el voltaje. Ahora bien, muy importante, y siempre recomiendo que midan desde los bornes de la batería. ¿Por qué? Porque el voltaje de la batería, ese voltaje que presenta la batería es el voltaje que va a recibir la computadora. Entonces, si la batería está perfectamente cargada, nosotros allí vamos a tener los voltajes que la computadora debería estar viendo. ¿Correcto? Esto digo debería porque tomando en cuenta de que no existan problemas en el cableado, etc. Entonces, la forma de medir el voltaje es muy sencilla. Vamos a encender el multímetro, vamos a girar la perilla a donde nos diga voltaje de corriente directa. ¿Correcto? En una escala de 20 voltios. Hablo de una escala de 20 voltios porque la batería del auto va a manejar
voltajes de hasta 14 voltios cuando está bajo carga con el auto encendido, correcto. Entonces con un voltaje, si nosotros colocamos en voltaje de corriente directa en 20 voltios, vamos a tener la escala correcta, correcto. Quiero recordarles también porque es importante lo de la categoría del multímetro, porque cuando nosotros sabemos utilizar el escáner, y como nosotros aquí lo vamos a aprender a utilizar, vamos a medir no solo sensores, sino también los actuadores. Y los actuadores presentan ya voltajes muy altos, ¿verdad? Es lo que llaman picos inductivos. Un pico inductivo de una bobina puede llegar a tener cientos de voltios. Entonces por eso es importante tener un multímetro de una buena categoría, ya que esto nos va a impedir trabajar con seguridad y que no se nos averíe el multímetro. Ahora bien, ya que tenemos claro cómo medir el voltaje de un sensor, igual vamos a medir la tierra. Vamos a colocar la pinza roja al borde positivo de la batería y con la pinza negra vamos a tocar el cable de tierra que nosotros deseamos medir, y deberíamos de tener el voltaje de tierra, ¿correcto? Es así la forma correcta de medirlo. También para medir la integridad de un cable, y esto sí es importante, y ya les voy a comentar el por qué. Nosotros debemos medir la integridad del cable, no solo medir la continuidad de un cable. Las personas generalmente que no tienen mucho conocimiento tienden a medir solo la continuidad de un cable. La continuidad de un cable no es más que colocan el multímetro en la escala de la continuidad, que es este símbolo, correcto, que me va a producir un sonido, correcto. Entonces, ¿qué hacen? Toman el extremo de cada cable, tocan con una pinza el extremo de un cable y con la otra el otro extremo, y si produce este sonido, obviamente me está diciendo que el cable posee buena continuidad, correcto. Es decir, que el cable no va a estar partido en ninguna sección de su longitud. Obviamente, si yo toco los extremos y no me produce el sonido, es porque el cable está picado y por eso no tiene continuidad, correcto. Pero no basta con medir solo esto, también tenemos que medir la resistencia de un cable. ¿Por qué? Porque como sabemos, la resistencia es la oposición a un flujo de corriente, correcto. Entonces nosotros debemos, como lo hago yo, hay unas personas que los miden en ohmios, yo lo mido en voltaje de corriente directa, mido igualmente los extremos del cable una vez que mido la continuidad, porque si yo mido la continuidad y no me produce ese sonido, es decir que el cable está picado, no tendría más nada que medir, solo hacer la reparación del cableado. Pero si yo mido y tengo la continuidad, también tengo que checar la resistencia de ese cable, correcto. La resistencia debe estar entre 100 milivoltios, 150 milivoltios, 200 hasta 250 milivoltios es la buena resistencia de un cable. ¿Por qué es muy importante medir esto? Porque nosotros estamos trabajando con autos que son fabricados, como ustedes saben, el sistema OBD2 nace a partir del año 96, pero ya en los autos 94 y 95 algunas marcas ya poseían el sistema OBD2. Como nosotros estudiamos, el cable no es más que un conductor de corriente, es decir, un cable, un alambre cobre que está cubierto por un material aislante. Ese material aislante es una goma. Con el tiempo, bien sea por las condiciones ambientales y por la misma temperatura del motor, esa goma, esa cobertura aislante ya no es goma, sino que tiende a volverse como un plástico duro y que parte muy fácilmente. El partir deja el material aislante, el alambre cobre, a la intemperie, con lo que eso amerita estar expuesto a las condiciones ambientales, a la presencia de aceite si el auto tiene fugas, y eso me va a afectar la resistencia del cable. Por eso no basta solo con conocer que el cable tenga continuidad, sino que también debemos medir que tenga buena resistencia, correcto. Es por eso que nosotros hablaremos de aquí en adelante, cuando hagamos cualquier tipo de medición, medir la integridad del cable del punto A al punto B. Cuando nosotros nos referimos a medir la integridad, ustedes deberán medir no solo la continuidad del cable, sino su resistencia. Entonces, con esta pequeña charla damos finalizado nuestra primera clase de mediciones, recalcando lo que hemos aprendido en cuanto a las condiciones básicas o las características básicas que debe tener el escáner que nosotros adquiramos, que sea un escáner que tenga una categoría lo más elevada posible, CAT 2, CAT 3, CAT 4, ¿verdad? Y que sea un multímetro automotriz, porque como su nombre nos dice, nos va a permitir realizar todas las mediciones automotrices. Ojo, no solo medir voltaje, acá vamos a aprender a medir todas las funciones del multímetro.
También sabemos que para medir un voltaje debemos de colocar la pinza roja en el orificio que nos corresponde a la medición de voltaje y la pinza negra en la que nos corresponda a la tierra, ¿correcto? Las otras 2 o 3 orificios que obtengamos los vamos a utilizar a medida que vayamos avanzando. Vamos a aprender a qué es en donde las vamos a utilizar. Que nuestra escala, ¿verdad?, giratoria, en el caso para medir voltaje, la vamos a utilizar en donde nos diga voltaje de corriente directa y en una escala de 20 voltios. Y que para medir la continuidad de un cable, ¿verdad?, nosotros debemos de colocarla en nuestra perilla, en el indicador de sonido, ¿verdad?, que es la que nos va a indicar que el cable esté por lo menos completo en su longitud. Y a esa medida debemos de agregarle, medir la resistencia del cableado para así poder decir que el cable se encuentra totalmente íntegro. Esto es lo que hemos aprendido hoy, son mediciones muy básicas. Quienes sepan medir, perfecto. Quienes no sepan, pues ya tienen algo con que comenzar para que vayan agarrando pericia. Nosotros cuando hagamos ya nuestras prácticas de campo, donde hagamos diagnósticos avanzados, ya nosotros vamos en campo a ver todas las funciones que vamos a ir utilizando en el multímetro. Siempre dependerá de lo que nosotros querramos medir. También este pequeño vídeo es el complemento a la teoría que se envió. Hemos enviado la teoría del multímetro, pero también enviamos una teoría que consideramos muy importante, una teoría que es original de la marca Fluke, los que utilizan sus empleados en fábrica. Y nos pareció muy interesante, ya que allí hablan con una terminología que nosotros debemos manejar. Recuerden de que nosotros vamos a un mercado, nos estamos capacitando para ser distintos a los demás mercados, a los demás mecánicos que se encuentran en el mercado, y nosotros debemos saber hablar, conocer el sistema, conocer el léxico profesional que se utiliza en este medio. Por eso es muy importante ese material que se envió, nos pareció muy importante, porque allí explican por qué el multímetro tiene que ser preciso, utilizan terminología que debemos manejar, etc. Entonces, sin más preámbulo, damos finalizado esta pequeña introducción, esta pequeña clase, y procedemos con esto que hemos aprendido a realizar las mediciones al sensor TPS.